No soy muy hábil hablando en público, entonces cualquier vaina, por favor, paciencia. Como para dar un contexto general, o más bien como un contexto de lo que voy a hablar un poco, que siempre al final de las charlas me las piden. Mi formación principal, yo soy físico teórico, soy máster en física teórica, soy máster en analítica de datos, y trabajo actualmente como analista para el Procurador General de la Nación. Entonces lo que les voy a mostrar ahorita es una iniciativa que hemos desarrollado los últimos 2 años dentro de la oficina para poder analizar una de las principales problemáticas del país, que es la deforestación. No sé, yo creo que cuando uno maneja datos, algo que ocurre frecuentemente es que uno se emociona viendo números, o no sé ustedes, a mí me pasa, uno se emociona viendo números, viendo gráficas, pero este es un tema cero emocionante a la hora de la verdad. Uno dice, ay, aumentó la deforestación, sí, no es bueno. Mi dato lo predice, sí, pero no es bueno. Entonces, para dar inicio a esto, aquí tenemos este control. Para entender este fenómeno es muy importante localizarnos. Para localizarnos, según los datos de la FIFA, una cancha oficial de fútbol tiene 105 metros de longitud, 68 de grosor, entre comillas, lo que nos da un área de 7.140 metros cuadrados, ¿no? Para ubicarnos. Según los datos de Global Forest Watch, que es una organización internacional que regula o monitorea la deforestación a nivel global, Colombia para el año 2024 perdió aproximadamente 4.100 metros cuadrados de cobertura arbórea cada segundo. Lo que quiere decir que cada 2 segundos estamos perdiendo más de una cancha profesional de fútbol. Ya con eso nos estamos dando un panorama, que realmente esta no es una problemática cualquiera, esto no es algo simplemente un número que se está dando. Entonces, cuando yo entendí esto, dije, qué triste que mi modelo funcione. Para continuar, ¿qué es la deforestación? Según la Real Academia de la Lengua Española, la deforestación es despojar un terreno de plantas forestales. Según la WWF, la deforestación se define como la conversión directa o inducida, aquí me dijeron, no de la espalda, o inducida de la cobertura de bosque a otro tipo de cobertura. Lo importante de la deforestación, ¿qué es? Estoy perdiendo cobertura arbórea, pero principalmente por una función o por una intervención antropogénica, el ser humano. Eso es lo principal. Cuando ustedes ven los últimos reportes del IDAM, ahora también se consideran las chagras de viento. ¿Qué son las chagras de viento? Es una vaina súper compleja, que son vientos muy fuertes con la potencia suficiente para arrancar un árbol de raíz. Berraquísimo, pero el ser humano ahí sí no tuvo nada que ver. Eso principalmente se ve en la Amazonía y por la envergadura del cauce del río. Así que, para poder entender la deforestación, vamos a ver unos motores principales, es decir, ¿por qué se deforesta? Esta es una problemática que se tiene que analizar desde muchos vértices, de adelante, atrás, de atrás, adelante, de un lado a otro y viceversa, es complejo. Entonces, según el IDAM, el Ministerio de Ambiente, tenemos 7 motores principales asociados. Entre ellos, la tala, directamente. Alguien llegó, se le ocurrió y dijo, me estorba ese árbol ahí, lo quito. Luego, cultivos ilícitos, me estorba ese árbol porque quiero cultivar algo ilícito, sin pedirle permiso a nadie. Luego, me estorba ese árbol porque quiero meter vacas. Luego, minería ilegal, construcción de vías y expansión de la frontera agrícola. Esos son los principales. Así que, ¿qué es Argus? Ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Qué es Argus? Argus, esta herramienta no tuvo un nombre como por año y medio. Luego tiene que ponerle nombre, sí o sí, porque esa vaina, herramienta geoestadística para el análisis de la deforestación, no cuadra. Entonces, Argus es un ser mitológico que era un toro que tenía 1000 ojos y observaba todo lo que sucedía en el planeta. Así que me pareció interesante porque ponerle ojo de Dios ya estaba en una franquicia de película. Entonces no me servía. Principalmente Argus, ¿qué es? Lo que es el título de la conferencia es una herramienta de visión por computadora. Quiero observar. ¿Cómo se calcula la deforestación actualmente? Tenemos muchas maneras, de manera espectral, empleando datos de satélite, de manera visual, de manera por índices de vegetación. Hay muchas maneras, unas más efectivas que otras, depende de su objetivo. Según nuestro objetivo, nuestro
principal objetivo es poder observar cambios, observar. Dado que es observar, una gran herramienta es Python, que es de libre acceso, tiene muchísimas librerías que nos pueden servir para esto. Entonces lo principal que queremos hacer aquí es observar. Luego, para este caso, voy a exponer el módulo que tenemos o los grafos que se analizan para la ganadería ilegal. Bueno, la ganadería. Hablar de legalidad o ilegalidad en Colombia es muy complicado. La ganadería lo vamos a dejar ahí. Y el motor principal o el carrito que nos va a llevar esto va a ser Python. Python es quien ha permitido esto y ha sido desarrollado completamente en Python. También ¿con qué objetivo? Volvamos un poco atrás. Para que esto sea susceptible a que la nación lo pueda verificar, a que las personas tengan acceso a los códigos y puedan saber qué es lo que se está haciendo, y sugerir cambios, sugerir modificaciones, observar cosas que sea asequible a la nación realmente. Así que, Python. Para darle una estructura lógica a esto, lo que se planteó como hoja de ruta es, bueno, primero, talo. ¿Por qué voy a talar? Puedo talar para cultivos ilícitos, puedo talar para meter vacas, puedo talar para extender frontera agrícola, y luego que ya talé, ya hice algo dentro de esa zona, ahora necesito sacarlo, lo que sea. Sean cultivos, lícitos, ilícitos, sean vacas, sea lo que sea, necesito movilizarlo. Entonces, para esa movilización necesito vías. Así que tenemos ya como una estructura lógica de qué es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, Argus, ¿qué es? ¿O cómo se presenta? Argus es una herramienta de análisis geoestadístico, ya les voy a mostrar por qué, que permite observar cambios de cobertura asociados a la deforestación. Luego, ¿cómo trabaja particularmente? Utilizamos imágenes satelitales de alta resolución. De hecho, ya no son de tan alta, hoy en día son como de media resolución, diría yo. Son las imágenes de Planet Scope, que son de 4.7 metros por 4.7 metros de píxel. Así que estamos observando 0,001 hectáreas. Y eso es importante porque la deforestación o el área a nivel nacional se maneja en hectáreas. Así que 0,0001 está bien para un análisis. Luego, se generó un código de clasificación supervisado y no supervisado enfocados en segmentación. Y esto es muy bacano. Ya les voy a mostrar por qué. Yo creo que todo lo que uno hace siempre debe decir que es muy bacano, ¿no? Perdón. Luego, entonces, dentro de este proceso, primero, clusterizamos. Hay que segmentar, hay que analizar. Lastimosamente, no podemos trabajar la deforestación de una manera tan amplia, porque tenemos un territorio muy extenso y una cobertura arbórea muy, muy grande. Según el mayor académico de cobertura arbórea en el país, se llama Jorge Rangel. El profesor Jorge Rangel, que vive en Bogotá, académico de Bogotá, de la Universidad Nacional, logra dar, si mal no me acuerdo, más de 175 diferentes tipos de bosque en el país. Cuando usted analiza esto o va a querer ver cómo lo hacen en otros países, claro, hay unos artículos buenísimos de Escocia donde dicen, nosotros estamos combatiendo la deforestación. Sí, claro, pero es que en esa isla solamente hay un tipo. Aquí estamos enfrentándonos a muchos tipos, de diferentes formas, de diferentes maneras, diferentes colores, estructuras, diferentes ecosistemas. Entonces es muy amplio y realmente poderlo hacer de una manera como tan particular es difícil. Así que, primera problemática, necesitamos clusterizar, necesitamos saber a dónde poner el foco. Luego, necesitamos observar y clasificar, es decir, que la herramienta sea capaz de llegar a un territorio, darle una imagen y que me diga, mira, esto es bosque, esto es deforestación, esto no tiene información. ¿Qué es no información? Son nubes. Los grandes enemigos en este caso van a ser las nubes, porque si ellos aparecen, estorban, y si estorban, no permite hacer el trabajo adecuadamente. Y finalmente, localizar y cuantificar. Ahí me comí una R. Y cuantificar. Necesitamos saber dónde está la problemática y qué tan grave es en cuestión de área. Así que, para este punto, les voy a mostrar aquí rápidamente unos primeros resultados. Entonces, vamos a ver acá. Vámonos al todopoderoso QGIS. Vamos a quitar esto. Tenemos el país, ¿no? Tenemos Colombia. Entonces, vamos a empezar a revisar el entrenamiento.
Estos son imágenes satelitales. Vamos a ver acá, segmentación. Esta es una imagen satelital, en donde ustedes pueden observar bosque, claramente, sectores deforestados y nubes. Eso es lo importante. El código, el primer código que se logra mostrar es, un segundo acá, segmentación. Vamos a tratar de clasificar de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque hay herramientas de segmentación que son muy complejas, que usted lo puede hacer píxel a píxel, lo puede hacer por polígonos, lo puede hacer por etiquetas, y esas etiquetas se vuelven un complique. Es muy difícil, y más cuando queremos observar una interacción tan cambiante y con tantas muestras. Así que para este caso, para el evento de hoy, tomé estas imágenes y generamos una clasificación, generé una clasificación sencilla, donde lo naranja va a ser deforestación. Entonces aquí les muestro, eso es un área deforestada, creo un polígono. Luego, rápidamente, digo, hey, todo esto es bosque, lo segmento, y le digo, esto es un bosque. Y creo que las nubes las segmenté por acá. Todo esto vamos a decir que es una nube. Se crea una capa. Esto en un sistema así que es muy sencillo. Solamente crear un polígono, punto, 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 y le pone una clasificación. 0, 1, 2. 0 bosque, 1 deforestación, 2 sin información, alias nubes. Luego de esto, la herramienta, ¿qué hace? Entonces, vámonos a la parte del resultado. Vámonos a otra parte que tiene una cobertura similar. Entonces, vamos a este sector. Si ustedes observan, hay bosque, hay deforestación, lastimosamente no hay nubes. Pero aún la ausencia de nubes nos sirve para validar el modelo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, miren, por ejemplo acá, cuando decía cargar, ahí tenemos shapes que ya nos marcan lo que es la deforestación. Ahora, ustedes también dirán, no es perfecto, claramente no es perfecto todavía, pero tenemos capas que ya la gente puede ir y decir, venga, yo quiero saber cuánta deforestación hay en mi pueblo, yo quiero saber cuánta deforestación hay en esta reserva. Por ejemplo, tenemos bonos de carbono, yo quiero saber, ¿estamos administrando bien los bonos de carbono de la nación? Lo podemos ver, podemos saber dónde está, podemos saber qué área tiene, podemos calcular las áreas, lo cual ya es una gran ventaja. Luego de esto, la herramienta nos da como resultado esto, que es una capa shape de polígonos, o también un raster, donde ahí ya vemos verde, bosque, naranja, deforestación. Pero para este caso pues, es mucho más práctico la capa de shapes. Entonces, esto es lo clave. Ahora, lo interesante, llamémoslo así. El IDEAM a nosotros es nuestra fuente oficial de datos ambientales, ¿no? Nos entrega anualmente una capa de lo que ellos clasifican como bosque, no bosque, sin información, bosque estable. Hay 5 clasificaciones que ellos manejan. Pero algo que es de gran valor es que trimestralmente ellos nos entregan puntos. ¿Estos puntos qué son? Esto es bastante importante. Estos puntos es que pasa el satélite Sentinel 1, 2, 3 veces y 3 veces detectó que hubo un cambio de cobertura. Puede ser por deforestación, puede ser por cualquier cosa. Lo importante es que hubo un cambio en un área de 1 hectárea. Entonces, esa cantidad de puntos, a partir de aquí se generan los núcleos activos de deforestación, lo cual esto es una herramienta para decisiones políticas, esto es una herramienta de política pública. El año pasado, ¿cómo se dice esto? Publicamos un artículo científico en una revista localizada en Londres, Q1, muy bueno, fue un gran resultado, en donde empleando física pudimos descubrir o pudimos detectar cómo se comporta esto. Y es muy interesante, esto es muy bacano, porque resulta que toda esta cantidad de puntos, que ustedes pueden ver aquí, a ver, a escala nación, a ver, aquí. Toda esta cantidad de puntos, si nosotros hacemos una clusterización de esto, es decir, podemos emplear diferentes métodos, aquí se puede emplear, digamos, el método del codo. Entonces podemos determinar cuáles son los puntos, cuáles son los grupos que toman esos datos. Cuando nosotros lo logramos clasificar, agrupar, resulta que cada uno dentro de ellos se comporta como una caja con partículas ideales de gas.
Entonces, esta problemática tiene una lógica intrínseca que supera lo que nosotros podemos llegar a tratar de predecir. Es decir, si yo quiero saber esta persona por qué va a deforestar ahí, es muy complicado, es muy difícil. Pero si yo comprendo una estadística hacia dónde tiene sentido que esta persona se expanda o que este sector vaya, puedo tratar de predecir y entender hacia dónde se está moviendo la deforestación. Y ese fue el resultado. A partir de eso se establece una pseudoenergía. Esa pseudoenergía lo que nos dice es qué tanto afecta ese proceso de deforestación en el sector. Entonces, aquí hay como una especie de mapa de calor donde lastimosamente el BioBim no lo permite, pero justo esta es la parte en donde más se observa, es más roja. Y toda esta parte, no sé si lo logren ubicar. ¿Saben más o menos qué zona es esa? Ah, ahí en el televisor sí se ve perfecto. Eso es el arco norte amazónico. Es literalmente la selva se está comiendo de norte a sur, así. Ahí nos permite entender cuáles son los sectores en donde mayor atención deberíamos poner. Y decir, oiga, aquí la deforestación está sucediendo muy rápidamente y muy efectivamente a nuestro pesar, pero se está sucediendo en este lugar. A partir de eso, sabemos en dónde analizar particularmente, sabemos la distribución que está teniendo, porque esto se ajusta a una distribución gaussiana y ya yo creo que cualquier estadista ve una gaussiana y se emociona. Entonces, a partir de eso ya sabemos cómo se está moviendo, cómo distribuye, hacia dónde avanza y cómo podríamos llegar a retrocederlo con acciones adecuadas. Entonces, Argus, como tal, lo que hace es todo este proceso que les acabo de hablar, medio enredado, pero traté de explicar. Y aquí volvamos. Lo hace todo en un propio sistema. Argus se demora en analizar 39.000 hectáreas, 5 minutos. En 5 minutos, apenas usted tenga la imagen, clusteriza, determina la cantidad apropiada de clusters, porque no siempre es lo mismo. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque la deforestación aumenta en temporada de verano, el Amazonas es monocíclico. Entonces, tenemos una temporada de verano y una temporada de invierno. En la temporada de verano, la deforestación aumenta, lo que es de octubre a marzo. Entonces, tiene mucho sentido que hayan más pequeños núcleos de dispersión. Y en invierno aumentan porque ahí ya entra otro tipo de proceso donde empiezan no a quemar, donde empiezan a socolar el territorio. Entonces, Argus, lo que les acabo de mostrar, hace todo esto, clusteriza, determina la cantidad propia de clusters, busca las tendencias y nos dice, oiga, la deforestación dejó de moverse en sentido y nos da los ángulos. Y pues con ángulos sabemos hacia qué veredas se está esparciendo. Observa, clasifica, nos da los shapes, nos muestra en dónde está localizada, podemos cuantificar, podemos localizar y cuantificar. Así que eso a grandes rasgos es Argus, es el proceso que se hace, todo está escrito en Python, entonces todo es abierto y susceptible a mejora. También lo tenemos todo en QGIS, porque el objetivo es que pues, cualquier persona tenga acceso a la información y que no tengamos que pagar una licencia de 12 millones, es absurdo esa cantidad de plata que uno tiene que pagar. Pero como 12 millones de pesos para poder observar algo. QGIS es gratis, usen QGIS. Luego, los grafos, empleando los datos oficiales de movilidad. Estos datos de movilidad, ¿cuáles son? El ICA tiene guías de movilidad. Esas guías de movilidad me dice, mire, tal persona tiene tantas cabezas de ganado y la mueve de tal lugar a tal hasta veredal. Entonces, en una granularidad veredal, digamos, cualquier persona puede pasar un derecho de petición y decir, oiga, yo quiero esos datos. Obviamente no le ponen nombres de personas, eso por habeas data obviamente no es, pero podemos generar grafos. Entonces, una muestra rápida, esto es ya lo que les hablé, una muestra rápida, este es el grafo grande. Ahí, ¿ustedes qué creen hasta qué unidades estamos analizando? Estamos analizando el país, una región, un departamento. Sí, no, estamos analizando solamente un municipio y todas sus veredas, San José del Guaviare, que es inmenso. Entonces, claro, ahí, miren, esto es un nodo, es muchísimo, hay una gran cantidad de movimiento. Así podríamos llegar a determinar, ¿qué cosas? Podríamos llegar a determinar cuáles son las líneas de mayor movilidad. Es decir, entre más cercano esté el nodo al centro, es que tiene mayor conectividad. Si tiene mayor conectividad, es un centro lógico de mucho movimiento. Ese movimiento nos permite entender algo. Si yo quiero transportar algo de A a B
¿qué necesito? Una vía, algo por donde atravesarlo, por donde llevarlo. Si yo sé que de A a B hay una gran movilidad, debería estar prestando atención, porque si no hay una vía ya establecida, muy probablemente la están desarrollando. Y eso es algo que pasa mucho en el país. El año pasado, les invito a que investiguen, se hizo una denuncia de la vía Yari-Yaguara. Eso es un resguardo indígena en la parte noroccidental del Parque Natural Chiribiquete, el parque principal del país. De hecho, es el parque más grande del mundo, es la reserva natural más grande del mundo. Resulta que nadie sabía y de un momento a otro dijeron, oiga, hay más de 30 kilómetros de vía construidos, si mal no me acuerdo, más de 30 kilómetros. Y la gente como que, oiga, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? Nadie logró observar que eso se estaba estableciendo como una ruta principal. A este año ya se han abierto más de 6 rutas y están descabezando el Chiribiquete. Y son cosas que nosotros no vemos, son cosas que la gente no lo ve, no lo estudia, no se entiende. Y si nosotros no tenemos información, no podemos tomar decisiones. Así que Argus se presenta como una herramienta de toma de decisiones. Para esto, ahí se hace como un plus, tomando San José del Guaviare como nodo principal. Esto es una gráfica general. ¿Cuál es la ruta principal? De la vereda Agua Bonita de San José del Guaviare, en el departamento del Guaviare, a Caño Esmeralda, de San José del Guaviare al Guaviare. Se establecen más de 218 rutas. Es decir, más de 218 personas utilizan esa ruta. Y es la que por mucho, por más del doble, es la principal. De manera que si yo soy un tomador de decisiones, yo digo, tengo que prestarle mucha atención a estas dos veredas. Porque estas dos veredas, si no existe una ruta legal, que no existe, la van a construir. Y si la construyen, viene la deforestación. Si viene deforestación, vienen más problemáticas adicionales. Y ya con esto, como conclusión, Argus nos permite ver la deforestación como lo que realmente es. Es un proceso con causas, con efectos, con actores, no solamente manchas en imágenes o cifras, que lastimosamente cuando uno habla o investiga acerca de la deforestación, constantemente se habla de un número. La deforestación disminuyó 33% este año. Bueno, pero ¿qué es 33%? Estamos hablando que igual sigue avanzando. Se supone que para 2030 tenemos el compromiso internacional de la neutralidad en la deforestación. Eso no se va a lograr. Según los datos, eso no se va a lograr. Y a veces queremos hacernos una idea linda o poética de las cosas y creo que este es el espacio para decirlo, son los datos. Y frente al dato nadie discute. Pero ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué acciones podemos llegar a tomar? Y creo que eso es lo importante, de nosotros, más allá de ser solamente un sector académico, el decir, venga, lo que nosotros estamos haciendo genera un impacto que pueda realmente ayudar. Y bueno, como resultado de esto, no alcanzó a poner las fotos ahí, pero hemos hecho sobrevuelos sobre la Amazonía, observando las cosas, observando las tendencias, y es maravilloso volar, es terrible ver lo que usted ve por la ventana. Es impresionante, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de atravesar como el Atlántico, y uno ve agua, y agua, y agua, y es impresionante, ¿no? Que uno dice, si se cae esta vaina, ¿qué? Bueno, en el Amazonas es lo mismo, usted ve árbol y árbol y árbol y árbol, impresionantemente. Y de repente parches inmensos y uno dice, parce, ¿cómo meten maquinaria acá? O sea, en la absoluta nada. ¿Cómo meten maquinaria acá? Lo hacen. Y este es un tema muy problemático porque hay muchos actores y no todos son muy agradables de tratar. Pero si tomamos acciones como esto, podemos llegar a generar alguna especie de impacto. Y ya, muchas gracias.